La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia, querida alma contemplativa. Bienvenidos al comentario del Evangelio de cada día. Estamos hoy a domingo 5 de febrero y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Lo primero que quiero deciros es enseñaros algunos de los libros que utilizo para preparar mis homilías y para preparar, para preparar estos comentarios al Evangelio que grabo para nuestra familia María con nosotros y para cualquier persona en el mundo que le pueda ayudar. Hoy os voy a enseñar 3 libros. Primero está el Catecismo, que es el libro de referencia que más utilizo, porque es un verdadero tesoro. Os podéis descargar el Catecismo en nuestra página web, mariaconnosotros.org. Luego aquí tenemos el compendio del catecismo. Para algunos puede resultar el catecismo un libro demasiado extenso y un poco complejo. Bueno, pues tenemos el compendio del catecismo, que es un resumen maravilloso del catecismo en preguntas y respuestas, en modo de preguntas y respuestas, que es un libro que os recomiendo muchísimo. Y luego hoy voy a utilizar para comentar el Evangelio el diccionario de la lengua española. Este es un resumen, no es el diccionario completo de la lengua española porque es muy grande, pero ya veis que este es un resumen y es también muy grande. El diccionario de la lengua española lo utilizo bastante también para prepararme estos comentarios, porque a veces nos ayuda a entender exactamente qué significa un término. ¿Qué os quiero decir con esto? Os quiero decir que un verdadero católico, un buen católico y una alma contemplativa que es contemplativa de verdad, se preocupa por educar su mente, por formarse, por leer, por aprender. Nosotros, una parte esencial de nuestro ser es la inteligencia. Somos seres inteligentes. El hombre por definición, es un ser racional, inteligente. Entonces es fundamental cómo tratamos nuestra inteligencia. Si nosotros formamos nuestra inteligencia para conocer al Señor y para conocer la verdad. Muchos jóvenes abandonan la fe porque no conocen bien la fe, no la conocen bien. Y un alma contemplativa tiene que formarse también en los caminos de Dios. ¿Tú quieres ser un alma contemplativa? Un alma de profunda oración, pues tienes que leer libros que te enseñen el camino de la oración y que te ayuden a tener una profunda oración. En particular, te recomiendo que leas la Biblia. Aquí la tenemos, la Biblia.
te recomiendo que leas la Biblia y te recomiendo que leas, para ser un alma contemplativa, los escritos de los doctores místicos. Los doctores de la Iglesia que han hablado sobre la vida de oración. Yo especialmente os recomiendo leer a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, dos grandes doctores místicos que explican los caminos de la oración. Vamos, sin más preámbulos, a explicar el Evangelio de hoy. Mateo 5, del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos leyendo en este ciclo A del tiempo litúrgico los domingos el Evangelio de San Mateo. Leíamos el domingo pasado el comienzo del Sermón de la Montaña, el Evangelio de las Bienaventuranzas, y hoy continuamos una lectura continua, una lectura todo seguido del Evangelio de San Mateo, lo que viene inmediatamente después de las Bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña, lo que viene inmediatamente después en el Evangelio de San Mateo, que es esta explicación de Jesús diciéndonos que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Bueno, pues vamos a hacer algunas reflexiones sobre lo que significa ser sal y sobre lo que significa ser luz. Vamos a ver qué nos dice el Señor en el Evangelio sobre esto. Cuando Jesús nos dice que somos la sal de la tierra, tenemos que tener en cuenta que la sal tiene dos características. La sal conserva y la sal da sabor. En los tiempos antiguos, para conservar los alimentos, se metían en sal. Ahora tenemos los frigoríficos, pero antes no lo había. Entonces, que somos sal de la tierra significa que nosotros estamos llamados a ser aquel elemento que impida que la tierra, que el mundo se corrompa. El mundo, sin la fe en Jesucristo, se va corrompiendo. El mal
se va apoderando de él. Sin embargo, la fe en Jesucristo impide que el mundo se corrompa. Entonces, para nosotros que queremos ser almas contemplativas, esto significa que debemos orar incesantemente por el mundo para que no se corrompa. Y luego la otra característica de la sal es que da sabor. Nosotros estamos llamados a dar alegría al mundo. El mundo sin Jesucristo pierde el sabor, pierde la alegría, la ilusión, la esperanza. Nosotros tenemos que ser para el mundo alegría, ilusión, esperanza. ¿Cómo? Siendo testimonio de lo hermoso que es vivir con Dios. Si tú eres un testimonio de lo hermoso que es vivir con Dios, de la alegría que es vivir con Dios, de cómo Dios llena tu vida de esperanza, de ilusión, tú darás sabor a la tierra. Pero nos hace Jesús una advertencia. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Yo personalmente aplico estas palabras de Jesús al pecado de la tibieza. Para mí, que la sal se vuelva sosa, quiere decirnos el Señor con eso que el cristiano se vuelva tibio. La sal que ya no sabe, que ya no conserva, está sosa, es lo mismo que el cristiano que está tibio. ¿Qué es la tibieza? Pues os voy a decir lo que dice el Catecismo sobre la tibieza, que está en el número 2094 del Catecismo. Y dice así: la tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Es decir, tibieza es cuando respondemos al amor de Dios de manera vacilante, es decir, a medias, de manera negligente, es decir, con poco interés. Puede implicar la tibieza la negación a entregarse al movimiento de la caridad. El Espíritu Santo que nosotros recibimos cada vez que comulgamos y que Dios nos envía con frecuencia a nuestro corazón, el Espíritu Santo vive en nuestro corazón si estamos en gracia de Dios. El Espíritu Santo nos mueve constantemente al amor. Pero nosotros podemos no entregarnos a ese movimiento del Espíritu Santo, a ese movimiento de amor. Ser perezosos, quedarnos quietos, no corresponder con generosidad a ese movimiento de amar, de entregarnos,
de darnos sin medida a Dios y a los demás. Pues eso puede ocurrir con la tibieza. El diccionario da una definición de tibieza que también creo que nos ayuda a comprender lo que es la tibieza. Dice esto el diccionario sobre la tibieza. Vamos a ver si lo encuentro. Tibieza, cualidad de tibio. ¿Y qué es tibio? Dice, indiferente, poco afectuoso. Esto es ser tibio con respecto a Dios. Ser como indiferente con Él, como poco afectuosos con Él. Somos indiferentes a su amor. Somos poco afectuosos. Le damos poco amor. Llevamos ya 17 minutos casi de comentario al Evangelio y solo os he comentado lo que significa que nosotros somos la sal de la tierra. Ahora nos queda por comentar que nosotros somos la luz del mundo. Pero esto lo dejo para vuestra meditación personal. Solo os doy una clave. Ser luz del mundo es ser santos. Eso es ser luz del mundo. ¿Quieres ser luz del mundo? Sé santo. ¿Y qué es ser santo? La santidad es amar en plenitud. Amar en plenitud a Dios y a los demás. Eso es la santidad. Amar plenamente. En el número 2013 y 2014 del Catecismo encontráis una explicación preciosa sobre lo que es la santidad. Os dejo todos los textos en el Evangelio de hoy. Si lo miráis en mariaconnosotros.org, ahí están todos los textos. Un abrazo muy grande, feliz domingo, que el Señor te bendiga, que María te bendiga.